Pero la misma palabra de Dios nos da la solución. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice, descarguen toda su ansiedad sobre Él. Otras versiones dicen, echando toda su ansiedad sobre Él. Entonces, echando o descargando. Descarguen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, cuando tengamos afanes, ansiedad, angustia, preocupaciones, no simplemente pongamos todo en manos de Él. Yo me desentiendo. Él es mi padre y yo soy su hijo, y que Él tome las riendas de todo, ¿cierto? Y dice, porque Él tiene cuidado de ustedes, o sea, Él cuida de ustedes. Pero hay otro texto que no lo traje, donde dice, es Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, no está en la diapositiva, donde dice, por nada estén afanados. Dice, por algunas cosas no, dice, por nada estén afanados. Dice el Señor Jesucristo, dice, por nada estén afanados. Y nosotros nos preocupamos a veces de unas nimiedades, de unas cositas tan pequeñas. Entonces es como falta de fe, ¿cierto? Sí. Porque si tenemos suficiente fe, creemos todo lo que Él dice, creemos todas sus promesas, que Él no nos va a faltar, que Él no nos va a desamparar. ¿Sí o no? Sí es. Pero entonces ve uno personas que dicen, no, yo tengo una fe que, mejor dicho, para mover montañas, exacto. Y resulta que vive todo estresado, preocupado de mañana, de pasado mañana, de no sé qué, que esto y lo otro, que voy a hacer, que mi hijo, que mi nieto, que no sé qué, que de todos están preocupados. Entonces no es coherente esa fe con el estado en que vive, ¿cierto? Y siempre me llegan, cuando estoy preparando esta conferencia, siempre me llegan los casos acá al consultorio de pacientes. En esta semana me llegó una pareja, ¿sí? Una señora de 33 años, muy joven, ¿no? Y luego ella entró y me dijo, le pregunté, ¿por qué viene? Me dijo, es que tengo un dolor de cabeza intensísimo que no me aguanto. Entonces todos los médicos, al entrar al paciente, hacemos un paneo, escaneamos al paciente para ver qué vemos así ya por encima, ¿no? Tepi, que era una persona estresada, con mucha angustia, con mucha ansiedad. Y inmediatamente le pregunté, no le pregunté, le dije, le afirmé, le dije, usted toda la vida ha sufrido de migraña, ¿cierto? Dijo, sí, desde muy joven. Entonces, inicialmente, antes de examinarla, me levanté pensando en una migraña, por la edad de 33 años. Sin embargo, cuando la examiné, tenía una hipertensión severa, o sea, la presión arterial muy alta, o como dicen las personas, la tensión alta. Entonces, hice la pregunta de rigor en una persona muy joven. Uno le pregunta que si tuvo preeclampsia. La preeclampsia es en el embarazo que se sube la presión arterial mucho, sí. Pero casi todas las pacientes que tienen preeclampsia, o sea que se sube la presión en el embarazo, después de que tienen su hijo, la presión se normaliza, quedan normales. Pero hay unas poquitas que les queda alta el resto de la vida. Entonces me dijo, no. Le dije, pero usted sabía que tenía esa tensión así de alta. Me dijo, pues fui 2 veces al Seguro Social y allá me la mandaban era a tomar 8 días. Tómela 8 días y vuelve. Y volvía y no me dieron nunca nada. Entonces, bueno, le di tratamiento, su analgésico, su antihipertensivo. Le dije, mañana viene. Al otro día vino, como el jueves o viernes de esta semana, y me dijo, estoy perfecta, no me duele la cabeza, no me duele nada, qué alivio. Bueno, le dije gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, esto y lo otro, pero le dije, pero eso no es normal, que usted tenga esa hipertensión tan joven.
Y en ese momento, Dios me hizo sentir. Y les pregunté directo. Perdón, no les pregunté, afirmé. Le dije, ¿a cuál iglesia van ustedes? ¿Sí? Y entonces el Señor me dijo, pentecostal. A la pentecostal, con esas palabras. Entonces le dije, ya. ¿Y ustedes están asistiendo? Entonces me dijo, no, hace meses que no vamos. Entonces le dije, yo ya era pensando en invitarlo aquí a la conferencia, ¿no? Porque dije, no, los invito y como voy a hablar precisamente de ese tema un poco, pues sirve. Pero entonces cuando le dije, ¿por qué hace meses no asisten? Dijo, no, doctor, es que para uno estar, y utilizó el término, para uno estar en ese afán allá en la iglesia, ¿sí? Pensando, uy, esto me estoy demorando. Dijo, y es que tenemos un negocio de comida. Y el domingo es muy bueno. Entonces le dije, y entonces por él dijo, sí, no. Es que cuando íbamos eso era pensando, sí, ese afán, porque se estaba demorando el pastor en la predicación y a qué hora se acabará esto. Palabras textuales. Hay un testimonio en vivo de el afán de este mundo, las preocupaciones de esta vida. Bueno, entonces descarguen su ansiedad sobre él, o sea, pongamos todos nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestro afán, nuestra ansiedad en manos de Dios. Punto. Continuamos. Para ver el segundo punto, ¿no? Porque ese era el primero. Si tienen buena memoria, ¿cuál es el segundo punto? El afán de este mundo. El segundo es el engaño de las riquezas. Y de una vez digamos, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas. ¿Por qué lo llama el engaño de las riquezas? Porque es que mucha gente pone su esperanza en las riquezas. Y las riquezas son inciertas, son inseguras. Entonces, por eso le llama el engaño. Y es que por culpa de esas riquezas, por ese afán desmedido de conseguir dinero, es que hay tanta corrupción, tanta delincuencia, tanta maldad hoy en el mundo. Fíjense, por ejemplo, ese escándalo de la FIFA. ¿Sí? Grandes dirigentes de la FIFA, super archimillonarios, y por unas comisiones quedando ante el mundo como delincuentes. Y personas todas mayores de 70 años, les tocó mandarlos para la casa y no meterlos a la casa, o sea, a la casa por cárcel, porque ¿qué van a meter una persona de 80 años a la cárcel? Va a ser un problema. Entonces, y aquí en Colombia, lo vemos, ya no hay vergüenza, ¿sí? En todos los estamentos, en la política, ¿sí? En todo, los grandes constructores, los grandes directivos de financieras, y no les da pena. Ya salen en televisión después de que los capturan como si nada. Y entonces por esa riqueza la gente mata, ¿cierto? Roba, miente, traiciona, se prostituye, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué dijo nuestro hermano Pablo sobre eso. Eso es en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos, o sea, que no sean arrogantes, porque es que el problema es que el que tiene mucho dinero se vuelve arrogante, altivo, prepotente, soberbio, autosuficiente, pisotea a los demás, humilla a los demás, sí, a todo el mundo lo ve por debajo de él. Dice, mándales que no sean altivos, pero dice que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, son inseguras, ¿ya? No es nada seguro.
Sí, cuando en la Gran Depresión en los Estados Unidos se cayó esa bolsa, en 1929 fue, creo. Y en la ruina quedaron muchísimos. Y todavía hay videos en blanco y negro de esa época y se ve cuando se tiraban de los edificios suicidándose, los que tenían invertida su plata en acciones y todo eso, porque ese era su Dios, su esperanza. Ustedes cogen el dinero como un Dios. ¿Por qué? Eso es idolatría, porque ponen el dinero en primer lugar en su corazón y Dios queda por allá, quién sabe en qué lugar. Dice, pongan su esperanza, dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es necesario y el dinero es neutro. O sea, sin dinero no. Correcto. Pero el dinero es neutro, o sea, no es ni bueno ni malo, depende del uso que uno le dé y en qué lugar lo pone en su vida. La raíz de todos los males es el amor al dinero, ese afán desmedido por el dinero, y de ahí parte ¿qué? La codicia y la avaricia, ¿cierto? Dijimos en una ocasión acá que la codicia es desear todas las cosas, esa codicia por el dinero, por todo, ¿ya? Y la avaricia es que cuando ya tiene todo, quiere más, y más, y más, y nunca se sacia. Por eso en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, que no lo traje, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, que dice que el que ama el dinero nunca se sacia de dinero. O sea, a más está satisfecho. El que ama el dinero. Es como un saco roto. Y eso está en la Biblia. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual, o sea, el dinero. Algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe. Ese es el principal problema con el dinero. Que se extravían de la fe. ¿Ya? Dos ejemplos. Cuando llega alguien, está en la bancarrota, en la quiebra económica, y le pasan el mensaje de manera equivocada, ¿no? Ya voy a explicar por qué de manera equivocada. Y le dicen, camine para la iglesia que allá y arregla la situación económica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la persona va, y resulta que Dios en su infinita misericordia, en su bondad, ¿cierto? En su amor, lo recupera económicamente. A los 6 meses o al año, ¿se va? Se va a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no iba por el motivo correcto por el cual uno debe invitar a una persona. ¿Cierto? ¿Cuál es el motivo principal? No, es que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, necesitamos nacer de nuevo, empezar a vivir una vida nueva, un proceso de santificación para lograr la salvación, la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. No, le dicen, es camine que allá se le arregla. No, si no es que Dios es soberano y Dios tiene su voluntad autónoma, ¿cierto? Donde Él decide si le da dinero o no le da dinero. Y nosotros decimos, camine que allá le arregla. No, Dios sabrá si le da o no le da. Bueno, entonces se extraviaron de la fe. Y el segundo caso, personas que están en la iglesia e incluso o aparentemente pueden ser buenos cristianos y llegaron a la iglesia en una situación económica, digamos, moderada, y a medida que empiezan a tener dinero, pasa el tiempo y empiezan a tener mucho dinero, muchos negocios y muchas cosas, y ya después no tienen tiempo para continuar. Se extraviaron de la fe, ¿cierto? Ese es el principal problema del amor al dinero. Y dice, y acabaron por experimentar muchos dolores. Porque
toda esa codicia, toda esa avaricia, eso trae muchos dolores de cabeza. Entonces, hasta ahí llevamos los 3 tipos de terrenos donde es sembrada la semilla. Vamos a ver el cuarto tipo de terreno, que representa al cuarto grupo de personas, al cuarto grupo de oyentes de la palabra. El engaño de la riqueza y la codicia por otras cosas ahogan la palabra y se hacen fructuosa, o sea, no da fruto. Y aquí viene el cuarto tipo de terreno, o el cuarto tipo de corazón, donde es sembrada la palabra de Dios, que somos nosotros, ¿no? Pero la semilla sembrada en buena tierra, o sea, en tierra fértil, representa al que oye la palabra. ¿Vale? La oye, la entiende, no es como el primer grupo que no la entiende, la acepta, si la acepta, la pone en práctica, ¿cierto? Y da fruto. Dice, este sí produce una buena cosecha, que rinde al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Y entonces decimos, bueno, ¿y eso por qué unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno? Todos dan fruto, indudablemente todos están dando fruto ahí en ese grupo. Los verdaderos creyentes, todos damos fruto, pero unos más que otros. ¿De qué depende? De muchas cosas. De la relación que tenga con Dios, ¿cierto? De la comunión con Dios, del esfuerzo que haga, porque así siempre digamos que la obra la hace el Espíritu Santo y que nos transforme, que tal. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para trabajar, por ejemplo, en las áreas en que fallamos. Todos los días tenemos que esforzarnos. Ah, esta área está mal, entonces voy a luchar, voy a trabajar en esa área para mejorarla. Todo eso, ¿ya? Entonces, por eso hay diferentes niveles espirituales, ¿ya? Es como otra cosa. El entender la palabra no depende de tener un cociente intelectual alto, ni de que tenga 3 doctorados y 3 licenciaturas seculares. De eso no depende, si no se tiene a Dios. Porque un científico que no tenga a Dios, o sea, que tiene sabiduría de lo bajo, como ya habíamos dicho muchas veces, si no tiene a Dios, él lee la Biblia y entiende el primer grado de colegio o de colegiatura, como dicen en otras partes, sí, como si estuviera en el primer año de estudio. Él entiende lo que dice ahí, pero sin la profundidad que puede dar el Espíritu Santo en la revelación y en la iluminación de su palabra, ¿cierto? Entonces, pues, conocemos personas, por ejemplo, que no tienen ni siquiera el bachillerato, ¿ya? Y hablan con una sabiduría de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les da esa revelación, esa iluminación. Bueno, entonces, ahora nos devolvemos, porque yo lo hice a propósito así, de no hacerlo continuo. Nos devolvemos, quiero decir, en los versículos, no en las diapositivas. Aquí me toca adelantarme. Vamos a ver rápidamente Juan capítulo 15. Entonces estábamos hablando del que da fruto, ¿cierto? El del cuarto grupo, que somos nosotros, damos fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. La buena tierra. Tierra fértil, buena tierra, sí, ahí donde fue sembrada la semilla. Juan capítulo 15, vamos a ver versículos saltados. Versículos 1, versículo 2, después el versículo 4, el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 16, que son los que nos interesan en este momento. Dice, yo soy la vid verdadera, o sea, el viñedo, o sea, donde se producen las uvas. Y mi padre es el labrador. Algunas versiones dicen, la Biblia de las Américas dice, por ejemplo, mi padre es el viñador. Otra dice, mi padre es el que la cultiva. Y dice,
todo pámpano, o sea, otras versiones dicen, así dice la Reina Valera, otras dicen todo sarmiento, y las versiones modernas dicen toda rama, más claro, ¿no? Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quita, lo corta. Entonces nosotros somos ramas que estamos adheridas a la vid. Por sí mismos no podemos dar fruto. Y si no lleva fruto, como los tres grupos de personas que acabamos de ver, lo corta. Dice, pero todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Lo limpia es, lo poda, como los jardineros hacen en los jardines. Cuando encuentra, ve que es una planta que está creciendo muy bonita y que está dando un fruto y que todas las cosas, pero tiene impurezas y tiene cosas, espinas, y empieza a podar. Así hace el Señor Jesucristo con nosotros. Estamos dando fruto, pero cada día nos va podando. Versículo 4, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Dice, así como el pámpano, el sarmiento o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, solita la rama no puede, si no permanece en la vid, o sea, si no permanece en mí, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. En esto he glorificado a mi Padre, cuando ustedes llevan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Cuando somos verdaderamente discípulos y llevamos mucho fruto, estamos glorificando al Padre, ¿no? Y versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Hay una versión que dice, y los he comisionado. Los he comisionado para que vayan y lleven fruto. ¿Se acuerdan de un texto que dice, no lo anoté porque fue el texto donde dice de la gran comisión? Que dice, vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Entonces los he comisionado, o sea, la gran comisión, para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Ahí está un texto que les gusta mucho a los de los tres grupos anteriores. Ay, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Y entonces las predicaciones todas son de que, uy, Dios me va a conceder todo lo que tal. Pero es que todas las bendiciones tienen condiciones. Mire todas las condiciones, ¿no? ¿Qué dice? Que tiene que llevar mucho fruto. No es así nomás. Tiene que permanecer en Cristo. ¿Ya? Y tiene que ir y cumplir con la gran comisión. Ahí sí, pidan. Entonces, continuamos. Y con este terminamos. Mateo, capítulo 13, el mismo capítulo 13, pero ahí donde digo, nos regresamos al versículo 10 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 10 al 17. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, cuando se quedó solo, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes se les ha concedido entender los secretos, puede decir misterios o secretos, lo mismo, del reino de los cielos, pero a ellos no. Puede preguntarse uno cuando no conoce la Biblia, pero ¿cómo así? Entonces el Señor Jesucristo llega y dice, a estos sí les voy a permitir que entiendan los misterios y a esos no. Sí, quedaría como algo egoísta. ¿Cierto? Como algo egoísta, como dice Higinio. Pero, ¿qué quiere decir eso? A ellos no. Porque Él sabía quiénes lo iban a aceptar
y quiénes no. Sí. O sea, diciendo un término muy que se me acabó de ocurrir. No gastaba pólvora en gallinazos, dice el dicho. Ya sabía que ellos no iban a oír. No tiraba ¿Ya? las perlas a los cerdos. No tiraba, gracias, no tiraba las perlas a los cerdos. Entonces, y por eso, en Juan capítulo 2, que también fue de última hora, versículos 23 al 25, Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Ojo como dice, muchos creyeron en él. Dice, pero él no se fiaba. ¿Qué quiere decir eso? Pero él no confiaba. Porque los conocía. Los conocía a todos. Pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, él sabía lo que había en su corazón ya. Ya, y por eso dice, pero a ellos no. Bueno, versículo 12. Porque al que tiene, se le dará más. Este texto yo lo escuché en 2 ocasiones mal interpretado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dos me dijeron que era dinero. Es que al que tiene dinero, Se le da más. se le da más dinero. No, Pero así llegan las interpretaciones de mal. Y es que lo que lamentablemente, disculpe, me interrumpo ahí. No, tranquilo. Lamentablemente hay un dicho popular que dice plata llama plata y de ahí la gente se pega. Ese es un... Plata llama plata, sí. sí, algo así. Gracias. Entonces dice, al que tiene se le dará más. ¿A qué se refiere eso? Se le dará más sabiduría, más comprensión, más conocimiento de las cosas espirituales. ¿Sí? A eso se refiere. Dice, pero mire lo que dice, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. O sea, regresándonos, lo poquito que entendió, se le quita. ¿Sí? Bueno, versículo 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. ¿Sí? Como diciendo, ¿para qué perdemos el tiempo? Porque aunque miran, no ven. Y aunque escuchan, no oyen ni entienden. Y le dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás parábolas? Otra anécdota rapidita, que se me olvidó en las riquezas de este mundo. Vimos esta semana 2 informes en televisión sobre las acciones de Ecopetrol. Ecopetrol en el año 2008, hace 7 años, sacó las acciones, ¿no? Cada acción en esa época valía 1.500 pesos. Y todo el mundo salió en estampida a comprar acciones. Yo me acuerdo que un hermano mío que falleció el año pasado me dijo, compre acciones de Ecopetrol, que eso es imperdible. Eso, y él era economista y hacía buen honor a su profesión porque a él siempre le fue bien económicamente, invertía en acciones, le iba muy bien y todo eso. Resulta que las acciones empezaron a subir vertiginosamente, llegaron casi a 6.000 pesos. ¿Se imaginan la ganancia? Y entonces ahí empieza la codicia y la avaricia. Porque hubo gente, en el informe que oímos, que invirtieron en esa época 100, 200, 500 millones, 1.000 millones de pesos. O sea, eso es mucha plata aquí en Colombia y en esa época más. Entonces, invirtieron. Si a ellos no hubieran tenido esa codicia y después la avaricia que se les despertó, a los 2 años, no, a los 2 años o a los 3 años cuando iban ya en 3.000, 3.500, más del doble de lo que las compraron, haberlas vendido y hubieran sacado una ganancia altísima, ¿sí? En poquito tiempo. Pero empieza la avaricia. Eso dejemos que eso van a llegar a 7.000, a 8.000, a 9.000, a 10.000 y eso nos vamos a tapar.